Pongan mucha atención. Existe una guerra silenciosa que se libra todos los días en los pasillos de los hospitales. No es una guerra con estruendos ni alarmas, sino una mucho más perversa, una que se pelea con jerarquías de poder, con humillaciones disfrazadas de lecciones, y con un silencio cómplice que va pudriendo el alma de los más jóvenes. Es, créanme, una fábrica de futuros rotos, un lugar donde a los sanadores se les enseña a curar, mientras sus propias heridas se infectan en la penumbra, sin que a nadie, absolutamente a nadie, parezca importarle. Y toda gran tragedia, como esta que les voy a contar, a menudo comienza con una historia de amor. Esta no es la excepción. Imaginen a dos almas jóvenes, dos médicos residentes cuyos mundos estaban destinados a colisionar en medio del caos hospitalario. Por un lado, Leslie Karime, una futura anestesióloga. Por el otro, Abraham Reyes, un muchacho de Delicias, Chihuahua, que llevaba la música en el alma, y una bondad casi milagrosa en la mirada. Sus padres decían que era un milagro, un niño que llegó a sus vidas después de años de súplicas, y esa luz de milagro, la irradiaba a donde quiera que iba. Su primer encuentro no fue en un café, ni en un parque. Fue en la cruda realidad de un hospital. Un Abraham tímido, casi cohibido, necesitaba una valoración de Karime para una paciente. Él, más tarde, contaría ese momento con la emoción de un niño, como la primera vez que pudo cruzar palabra con la mujer que ya había elegido en secreto. Él ya la había visto, ya la había notado. Mientras que para Karime, en ese momento, era solo una interacción más en una jornada interminable. Medio hospital sabía que Abraham estaba prendado de ella, pero Karime no tenía ni la más remota idea. Su historia no nació en la oscuridad que vendría después, sino en un lugar que parecía un refugio, un oasis en medio del desierto. Un hospital en Apodaca, el 67, un sitio que la propia Karime describe como asombroso. Un lugar donde los médicos de base, los adscritos, trataban a los residentes como si fueran sus propios hijos, protegiéndolos, enseñándoles con paciencia y celebrando sus logros. ¿Se dan cuenta? Un breve momento de humanidad en el brutal sistema de residencias médicas. Pero el destino, o más bien la tecnología, tenía otros planes. Un día, una amiga le reveló a Karime el secreto a voces. Ella era el amor platónico de aquel residente de medicina interna, el de lentes y barbita que tocaba la guitarra. Movida por la curiosidad, Karime lo buscó en redes sociales. Vio una historia de él, tocando una canción de una artista que a ambos les gustaba, Sabrina Carpenter. Y le respondió con una simple frase, una que cambiaría todo: esa canción me gusta mucho. Esa frase fue la chispa que encendió la pradera. Desde ese instante, su relación fue un torbellino de paz y de amor. Su primera cita fue en un pueblito mágico, y ahí Karime sintió algo que nunca antes había experimentado, una calma profunda que solo la presencia de Abraham podía darle. Y lo supo, tuvo esa certeza que solo llega una vez en la vida. Desde el momento en que lo conoció de verdad, supo que con ese muchacho, con él, se iba a casar. Había encontrado, por fin, al amor de su vida. Pero el sistema, mis queridos, es un monstruo paciente. El oasis del Hospital 67 era solo una parada temporal, el primer año de su especialidad. Y el reglamento, ese libro de reglas frías y crueles, dictaba que debían mudarse. Tenían que ascender a un hospital de tercer nivel, una unidad médica de alta especialidad, la UMAE 25 de Monterrey. No lo sabían en ese momento, pero estaban abandonando el último refugio de calidez para caminar, con sus propios pies, directamente hacia el epicentro del infierno. La UMAE 25 no era simplemente un hospital. Era un reino con sus propias leyes no escritas, una pirámide de poder donde la empatía se castigaba, y la crueldad se premiaba con una forma torcida de respeto. Al llegar ahí, Abraham y Karime descubrieron que sus batas blancas ya no eran uniformes de sanadores, sino los de reclutas en un ejército brutal. La primera lección que les impusieron fue olvidar que eran humanos. Y en ese reino, créanme, había verdugos con cédula profesional. Karime, en el área de anestesiología, conoció a la suya muy pronto. Su nombre resonaría en su memoria como una cicatriz: María Guadalupe Molina Nájera, la titular de enseñanza. Una mujer que no enseñaba, adoctrinaba. Karime recuerda con una claridad dolorosa el día que la doctora Molina le gritó frente a un paciente. No fue por un error médico grave, no. Fue porque no había llenado una hoja de anestesia de la forma exacta, milimétrica,
que ella quería. Una forma que, por supuesto, nunca se había molestado en enseñar. Y la amenazó, con la voz cargada de veneno. Le dijo: a la próxima vez que me hagas esta cochinada, te la rompo y la vuelves a hacer una y otra vez. ¿Se dan cuenta del método? No se trataba de corregir para mejorar, se trataba de quebrar el espíritu. Esta misma doctora Molina, como una forma de castigo colectivo, a veces decidía no enviar el rol de guardias hasta las 7 de la noche, cuando la regla era hacerlo a las 2 de la tarde. ¿Y qué significaba esto? Significaba forzar a todos los residentes, incluso a los que salían de una guardia de más de 30 horas sin dormir, a esperar por horas, simplemente por su capricho. Esperar hasta las 10 de la noche para poder, por fin, salir del hospital. Y por si el acoso de los jefes no fuera suficiente, estaba el fuego amigo, el veneno de los residentes de mayor rango. La jefa de residentes de anestesiología, una R3 llamada Leslie Huet, se convirtió en otra sombra para Karime. En una ocasión, durante una presentación, Karime necesitaba apoyarse en algunas notas, algo normal para cualquiera que lleva jornadas inhumanas sin descanso. Pero Leslie la detuvo en seco, la humilló públicamente frente a todos. Le dijo: todos tus compañeros se esforzaron estudiando y tú estás leyendo. ¿Estás tonta o qué? ¿No sabes estudiar? Y como castigo, le prohibió realizar un procedimiento que necesitaba practicar para aprender, sentenciándola: ya perdiste ese derecho. ¿Qué forma tan retorcida de enseñar? Como si la memoria fotográfica fuera sinónimo de inteligencia. Como si un apunte en un papel hiciera a un médico menos capaz, sobre todo después de no haber dormido por días. Mientras Karime libraba esta batalla silenciosa en los quirófanos, su Abraham, comenzaba a enfrentar a sus propios demonios en los pisos de medicina interna. Su luz, esa bondad natural que irradiaba, parecía ofender a las almas frustradas que lo rodeaban. Mientras Karime esquivaba el veneno en los quirófanos, la luz de Abraham comenzaba a ser deliberadamente sofocada en los pisos de medicina interna. Esa bondad natural que él irradiaba, esa aura de milagro que lo acompañaba, parecía ofender a las almas frustradas. Le contaron a Karime que 2 residentes de tercer año de su guardia, 2 mujeres llamadas Anya y Odalis, simplemente no lo querían. Se dice que estas 2 futuras internistas en realidad soñaban con ser dermatólogas, un sueño que no habían alcanzado. Y esa ponzoña, ese veneno de un anhelo roto, lo descargaban sobre el muchacho que parecía tenerlo todo, no en lo material, sino en el espíritu. Pero el verdadero arquitecto del calvario de Abraham, la mente maestra detrás de su lento desgaste, tenía nombre y apellido. Se presentaba en redes sociales como médico, músico y crossfitero. Un hombre de múltiples facetas públicas y una sola y oscura intención privada. Su nombre, Daniel Jiménez Fuentevilla, el jefe de enseñanza de medicina interna. Y él, presten atención, se encargaría personalmente de convertir cada día de Abraham en una prueba de resistencia al dolor. Fuentevilla no era un simple jefe, era un cazador. Y su presa favorita, por alguna razón que quizás solo la oscuridad de su propio ser conoce, era Abraham. Quizás la luz del muchacho le recordaba su propia sombra, o tal vez, simplemente disfrutaba el poder sádico de apagar una sonrisa. El punto es que la cacería fue metódica, fue cruel y fue diaria. Comenzó con el trabajo. Si a los compañeros de Abraham les asignaban 3 pacientes, a él le daban 8. La excusa era un acto de cinismo puro, una manipulación retorcida, le decían que era porque él podía con la carga. Era un castigo disfrazado de cumplido, una forma perversa de agotarlo hasta el límite, de sepultarlo bajo una montaña de pendientes sin fin. Luego vino el hambre. En las guardias, Abraham pasaba hasta 24 horas sin probar bocado. Y Fuentevilla, el médico crossfitero, el que se supone debía velar por la salud de sus residentes, se dio cuenta. Pero en lugar de mostrar un mínimo de humanidad, un día se acercó a Abraham, y le dijo que esperaba que con esa rotación, así, sin comer, por fin bajara de peso. Detengámonos aquí un segundo. Hay que entender la maldad que se esconde en esa frase. No es un comentario insensible, es un acto de tortura psicológica. Es ver el sufrimiento de alguien y susurrarle al oído: bien, sigue sufriendo. Me complace tu deterioro. La tortura continuaba con las clases de castigo.
Constantemente, Fuentevilla le asignaba a Abraham exposiciones complejas de un día para otro, sabiendo perfectamente que era imposible prepararlas con la calidad de un posgrado después de una guardia de más de 30 horas sin dormir. Era un juego perverso, diseñado para que fallara, para luego tener el placer de humillarlo públicamente, diciéndole que sus clases no eran dignas. Y Abraham, en su infinita bondad, intentaba ocultarle todo esto a Karime. No quería preocuparla, no quería añadirle más peso a la carga que ella ya llevaba. Él sufría en silencio, aguantando la sobrecarga, el hambre, las humillaciones. Se dejaba devorar por dentro. Porque ese era el sistema de la UMAE 25. Un lugar donde la comida del comedor era tan infame que le llamaban Bob Esponja, un platillo hecho con las verduras que sobraban de toda la semana, revueltas con huevo y horneadas. Para eso estudiaban 7 años. Para eso se rompían el alma en guardias interminables, para recibir un pago miserable que apenas alcanzaba para la renta, y tener que comer las sobras como si no fueran personas. En medio de esta atmósfera asfixiante, de este desgaste físico y mental coordinado, la primera pieza del dominó estaba a punto de caer. Y no sería Abraham. El sistema, en su brutalidad, iba a reclamar a su primera víctima. Pero ella, afortunadamente, sobreviviría para contarlo. La presión sobre Karime se acumulaba como una tormenta silenciosa, una carga invisible que la encorvaba día a día. El regaño constante, la humillación como método de enseñanza, y la privación del sueño finalmente convergieron en una guardia que fue el prototipo de la crueldad del sistema. Una jornada inhumana de más de 36 horas. Comenzó a las 5 de la mañana preparando una neurocirugía. Continuó con un trasplante de riñón que se extendió toda la noche, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Imaginen la escena. Un quirófano helado, a menos 2 grados centígrados. Ella, con una pijama quirúrgica delgada como el papel, temblando, robando turnos con un compañero para acercarse a un calentador de soluciones como si fuera una fogata en medio del Ártico. Así cuida el sistema a quienes salvan vidas. Al terminar esa guardia eterna, después de haber dormido apenas 2 horas el día anterior, intentó descansar 30 minutos. Pero Leslie Huet, su R3, la mandó a despertar. No porque la necesitara, sino para demostrar quién mandaba. El día continuó con más trabajo. Estaba tan agotada que una paciente se dio cuenta y le sugirió que descansara. Y cuando por fin, al final de esa jornada interminable, caminaba a su casa, recibió un mensaje. Le avisaban que al día siguiente le tocaba una cirugía compleja, y que debía ir a preparar la sala a las 4 de la mañana. Esa fue la última gota que derramó el vaso. Llegó a su casa en una crisis total. En su mente, agotada y sin filtros, resonó una sola idea. Una idea que no era un deseo de morir, sino una súplica desesperada por dejar de sentir. Como ella misma diría después, ya no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Recordó que era anestesióloga y que en su poder tenía las llaves para un silencio definitivo. Escribió cartas de despedida, se vistió bonita, se maquilló y se preparó para irse. Le envió un último mensaje a un amigo, un grito de auxilio velado, que lamentablemente fue respondido con una frase que resume el estigma de la salud mental: médicate, loca. Pero ese amigo, a pesar de su incomprensión, alertó a otro compañero, un residente que vivía a una casa de distancia. Y ese muchacho, Daniel, corrió. Llegó justo a tiempo para quitarle la ámpula de la mano antes de que pudiera inyectarse. Por segundos, por el acto heroico de un compañero que sí entendió la urgencia, Karime se quedó en este mundo. ¿Y cuál fue la respuesta de la institución? La que esperarían de un sistema cuyo único interés es barrer el polvo debajo de la alfombra. La llevaron a la UMAE 25, y de ahí la trasladaron de inmediato al hospital psiquiátrico. El problema se sacaba de casa. Y sus jefes, la doctora Molina y el doctor Guerrero, orquestaron un muro de silencio. A los demás residentes les dijeron que Karime simplemente estaba de incapacidad. La jefa de residentes, Leslie Huet, incluso tuvo el descaro de llorar frente a todos, preguntándose qué había hecho mal, en un acto de hipocresía monumental. Nadie dijo la verdad. Y por eso, Abraham, su Abraham, pasó días de angustia sin saber nada, pensando que ella lo había abandonado, que lo había bloqueado, sin entender su desaparición repentina. Cuando Karime finalmente salió del internamiento una semana después, tuvo que sentarse frente a él y contarle la verdad.
Tuvo que explicarle que no lo había dejado, sino que el sistema, su sistema, la había roto al punto de querer apagar su propia luz. En ese momento, el horror de lo que casi le sucede al amor de su vida se reflejó en los propios ojos de Abraham. Vio en ella su propio cansancio, su propia desesperanza. Y entendió, con una claridad aterradora, que él también estaba caminando por el borde del mismo precipicio. Al ver su propio futuro en el espejo roto de Karime, Abraham hizo lo que se supone que uno debe hacer, lo que el sistema te dice que hagas: pidió ayuda. Fue a los servicios de salud mental de la propia institución y con la voz quebrada les dijo: no estoy bien, necesito apoyo. Y el sistema, en su acto final de negligencia criminal, le dio una cita para dentro de 3 meses. 3 meses. Le dijeron que esperara 3 meses a un muchacho cuyo amor acababa de intentar quitarse la vida por las mismas razones que lo estaban aplastando a él. Le pidieron que agendara su desesperación, que le pusiera fecha a su agonía. En ese preciso momento, la institución no solo le dio la espalda, le firmó la sentencia. A partir de ahí, el deterioro fue una caída en picada. Karime lo veía cada mañana. Era una lucha titánica solo para sacarlo de la cama. Él ya no quería ir al hospital, le suplicaba que no lo despertara. Ella tenía que convencerlo, que rogarle, que seducirlo con la promesa de un café, de un desayuno, de que solo era un día más. Mientras tanto, el acoso de Fuentevilla y las residentes de mayor rango se intensificaba, castigando a todo el grupo con salidas a las 8 de la noche por una supuesta clase mal dada por Abraham. Lo estaban acorralando, asfixiándolo deliberadamente. Y así llegamos a su último fin de semana. Un fin de semana que, en retrospectiva, está lleno de detalles agridulces, de planes para un futuro que le fue robado. El sábado, mientras comían con la madre de Karime, en un momento en que ella no estaba, Abraham le pidió la mano de su hija. Estaba planeando una boda. Estaba soñando con una vida entera. El domingo, el último día, Karime luchó de nuevo para despertarlo. No quería estudiar para ese examen que tanto lo atormentaba. Fueron a la iglesia, y el pastor, en una ironía cruel del destino, habló sobre la salud mental. Después, en una plaza, se detuvieron frente a una máquina de peluches. Abraham la miró y le dijo: si te gano uno, te casas conmigo. Y lo ganó. Al primer intento. Ese peluche fue su último regalo. Al despedirse, él le preguntó: ¿te vas a quedar con tu mamá o te vienes conmigo? Una súplica desesperada, un no me dejes solo que ella, en su inocencia, no pudo descifrar en ese momento. La última llamada fue a medianoche. Hablaron del examen. Y el último mensaje que él escribió fue una despedida disfrazada de amor: gracias por tus bellas palabras, Tima Morita. A la mañana siguiente, solo hubo silencio. Un silencio pesado y terrible. La mañana siguiente, el silencio se convirtió en una alarma ensordecedora. Los mensajes a Abraham no eran respondidos. La preocupación crecía entre sus compañeros como una mala hierba. Alguien fue a su departamento y encontró la puerta extrañamente sin seguro, como si él la hubiera dejado abierta a propósito, en un último acto silencioso para que lo encontraran. Lo que siguió fue un torbellino de horror, y una demostración final de la podredumbre del sistema. La escena más reveladora ocurrió en la oficina de enseñanza, el nido de los verdugos. Ahí estaba Fuentevilla, el cazador, el médico crossfitero, de rodillas. Pero no se equivoquen, no eran las rodillas de un hombre arrepentido. Eran las rodillas de un cobarde, pidiendo un perdón que no nacía de la culpa, sino del terror puro a ser descubierto. Y la prueba final de la deshumanización absoluta del sistema, la bofetada final en el rostro de la tragedia, fue que, a pesar de la noticia, a pesar de que uno de los suyos había caído, obligaron a los demás residentes a presentar el examen de todos modos. El cronograma era más importante que una vida. El sistema no podía detenerse, ni siquiera para llorar a uno de los soldados que él mismo había empujado al abismo. El desenlace fatal de Abraham no fue producto de un solo día, ni de una sola persona. Fue el resultado de 1000 pequeños cortes, de 1000 humillaciones, de la indiferencia de un sistema que prefiere proteger su reputación antes que la vida de sus médicos. Fue la consecuencia directa de un jefe como Fuentevilla, que disfrutaba del dolor ajeno. Fue el resultado de directivos como Sepúlveda y Guerrero, que vivían cómodamente en su propia ignorancia, permitiendo que el horror floreciera bajo sus narices. Fue el fruto de una cultura tóxica que aplaude al abusador y culpa a la víctima.
La luz de Abraham, ese milagro andante, fue apagada deliberadamente. Y nuestro deber ahora no es solo lamentar su partida. Es tomar su historia como una antorcha, y con ella alumbrar todos los rincones oscuros de ese sistema podrido, para que el mundo entero vea los monstruos que se esconden detrás de las batas blancas. Para que su nombre, Abraham Reyes, nunca, jamás, sea olvidado. El hombre que conocen como Mr. Doctor, antes de ser una voz en Internet, fue Octavio Arroyo, un joven médico. No era un estudiante cualquiera, se graduó con el mejor promedio de su generación en 2014. Un futuro brillante por delante. Pero su primer encuentro con la verdadera cara del sistema ocurrió durante el internado, en el Hospital Gea González de la Ciudad de México. Fue ahí, en el servicio más pesado y temido de todos, ginecología y obstetricia, donde por primera vez en su vida sintió el deseo de no querer ir al hospital. Fue ahí donde durmió en el suelo, porque no había camas ni espacio para el descanso. Fue ahí donde experimentó el acoso sutil pero constante, la dinámica de poder donde un residente superior, pudiendo estirar la mano para tomar una pluma, exigía que el interno se la pasara, solo para reafirmar su dominio. Y fue ahí donde recibió su primer diagnóstico de depresión y ansiedad. A pesar de esa primera herida, a pesar de que al terminar el internado publicó en sus redes "Ya nunca más voy a volver a ser guardias", sintiéndose feliz de esa liberación, el sistema lo volvió a jalar. La presión social, el ego, la idea de que ser el mejor promedio significaba que tenía que ser un especialista, lo empujaron de vuelta al ruedo. Pero una parte de él lo sabía. En el fondo, una voz le advertía que regresar a la especialidad, a ese ambiente, iba a acabar mal. Era una premonición, un conocimiento profundo de que se estaba metiendo voluntariamente en la boca del lobo. Aún así, se presentó al examen nacional, obtuvo un puntaje excelente y fue aceptado en el mismo lugar que ya le había mostrado sus dientes, el Gea González. Lo que no sabía era que las personas que conoció como interno, esos residentes de primer año a los que él, con su inteligencia, a veces ponía en jaque, ahora serían sus superiores. Y algunos de ellos no lo habían olvidado. Estaban esperando, listos para encargarse de que su regreso fuera un infierno, moviendo las piezas en un juego de poder y rencor que él apenas comenzaba a comprender. La trampa estaba puesta. Al regresar al Gea González como residente, se encontró con una verdad incómoda: los cachorros que había conocido ahora eran los leones que dominaban la manada. Y algunos le guardaban rencor. 3 nombres se convirtieron en los arquitectos de su miseria: Sergio Zapata, Eduardo Goicoechea Turcot y Angélica Juárez. Ellos, bajo la mirada complaciente del entonces jefe de medicina interna, un hombre apellidado Zacarías, se encargarían de orquestar su caída. Su primer año, el R1, fue como él mismo lo describe, una réplica de la película El Diablo Viste a la Moda. Era el personaje de Andy, interpretado por Anne Hathaway. Tenía una inteligencia brillante, una memoria fotográfica que era su mayor fortaleza, pero era torpe para aterrizar ese vasto conocimiento en la práctica diaria con los pacientes. Y el sistema, personificado en sus residentes de mayor jerarquía, no perdonaba la torpeza. Lo castigaban por errores absurdos. Por una letra mal escrita en una indicación, por un medicamento que no se transcribió a la perfección, lo obligaban a llegar a las 4 de la mañana para rehacer todo. Entiendan la locura. No era por la seguridad del paciente, era un ejercicio de poder, un ritual de humillación permitido y normalizado por todos los médicos de base. Pero, al igual que en la película, él se transformó. Se volvió resiliente. Aprendió a moverse, a anticipar, a dominar el caos. Se convirtió, en sus propias palabras, en la más perra de todas. Su evolución fue tan impresionante que un día, una de sus doctoras de base, Karina Tenorio, le confesó en privado que él merecía ser el futuro jefe de residentes por el increíble progreso que había demostrado. Sin embargo, debajo de esa fachada de competencia, bullía un caldo de cultivo tóxico. Había rivalidades feroces, como la de Sergio Zapata y otra residente llamada Zuli, que competían sin piedad por ser el próximo jefe. Había hipocresías monumentales, como la de una residente casada y con un hijo, de apellido Villaya, que se encerraba a solas en el cuarto de residentes con el mismo Sergio Zapata, levantando toda clase de sospechas. Era un nido de intrigas, celos profesionales y rencores personales. Y él, con su rápida evolución y su inteligencia evidente, se había convertido en un objetivo.
La maquinaria para destruirlo ya estaba en marcha, y solo necesitaba una excusa para activarse. La excusa que necesitaban llegó al inicio de su segundo año de residencia. Una dolorosa ruptura amorosa se convirtió en la gota que derramó el vaso de un alma que ya estaba hasta el borde. Ese golpe personal, sumado al estrés, la falta de sueño y la presión constante, lo empujó a una profunda depresión. Y mientras él caía, el sistema mostraba su rostro más siniestro a su alrededor. Un residente de primer año, al que llamaremos Ulises, intentó quitarse la vida. Se cortó el cuello. Lo encontraron sus compañeros una mañana que no llegó al hospital. Fue un reflejo espantoso de la misma enfermedad que consumía a Abraham a kilómetros de distancia. Y la reacción fue la misma: hipocresía. Primero, cartitas y mensajes de apoyo. Luego, cuando Ulises verbalizó su deseo de regresar, esas mismas personas comenzaron a decir a sus espaldas que ya no era apto, que no tenía la capacidad para volver. Eduardo Goicoechea, uno de los arquitectos del acoso, llegó al extremo de decirle a Ulises frente a un paciente, con una crueldad helada: «Ay bueno, pero tú no importas, porque tú te querías morir, ¿no?». Esa era la calidad humana que reinaba. En medio de este horror, el propio Octavio se desmoronaba. Empezó a faltar a sus rotaciones por las mañanas, simplemente, no podía levantarse de la cama. Pasaba los días con una nube gris sobre su cabeza, llorando en los pasillos, sintiéndose completamente perdido, en una apatía total. Y su vulnerabilidad se convirtió en el arma que sus enemigos usaron en su contra. Sergio Zapata y Angélica Juárez, movidos por el rencor, iniciaron una campaña para expulsarlo. Lo acusaban de faltar, pero la hipocresía era monumental. El propio Sergio Zapata, según cuenta el doctor, se había ausentado de su rotación de un mes completo en otro hospital. Organizaron una carta, presionando a todos los residentes para que la firmaran, exigiendo su renuncia. Y casi todos, por cobardía o por presión, firmaron. Casi todos. Hubo una excepción. Una residente de cuarto año, una mujer llamada Itzel Ramírez. Fue la única persona que tuvo los principios y la valentía de negarse a firmar. Fue la única que fue de frente, y le dijo lo que estaban tramando a sus espaldas. En un mar de traición, ella fue un faro de integridad. Pero un solo faro no pudo detener la marea. Con la presión de sus pares y la complicidad de sus jefes, lo obligaron a firmar su renuncia. Lo expulsaron. Lo que ellos no sabían es que no estaban firmando su final, sino el inicio de una historia completamente diferente. Una donde él, lejos de su toxicidad, encontraría una voz más potente de la que jamás imaginaron. Y así, lo expulsaron. Lo que los arquitectos de su caída no entendieron es que, al echarlo, lo liberaron. Se fue del GEA González, y su camino no fue fácil. Pasó por otros hospitales, enfrentó otros desafíos, pero ya estaba forjado en el fuego de la resiliencia. Y la vida, que a veces tiene una justicia poética, le dio su revancha. Un tiempo después, participando en un concurso internacional de medicina interna, ya no representando al prestigioso GEA González, sino a otra institución, les ganó a ellos. En sus caras, les demostró que el talento y la capacidad no podían ser apagados por sus intrigas. Aquí tenemos dos historias, la de Abraham y la de Octavio. Dos médicos jóvenes, brillantes y llenos de potencial, que entraron en la misma maquinaria. La máquina devoró a Abraham, su luz fue extinguida por la crueldad sistemática y la negligencia criminal. Pero a Octavio, la máquina no pudo romperlo, lo escupió, y él, desde afuera, construyó un nuevo tipo de poder, una voz que ahora se escucha más fuerte que la de todos sus antiguos verdugos juntos. Estas historias no son anécdotas. Son radiografías de un sistema enfermo, un sistema que confunde la disciplina con la humillación, la exigencia con el abuso, y la jerarquía con el derecho a destruir. Un sistema que crea monstruos y los premia, mientras castiga la vulnerabilidad y la decencia. La capacidad de un médico no debería medirse por cuántas horas sin dormir aguanta o cuánta humillación puede tragar en silencio, sino por su empatía, su conocimiento y su humanidad. El deber ahora es tomar la antorcha de estas historias, la de Abraham Reyes, la de Karime, la de Ulises, la de Octavio, y la de tantos otros que sufren en silencio. Usar su luz para exponer a cada uno de los verdugos con cédula profesional, a cada directivo indiferente y a cada residente que perpetúa el ciclo de abuso. Para que sus nombres, tanto los de las víctimas como los de los perpetradores, no se olviden.
Para que la próxima vez que alguien en un hospital pida ayuda, la respuesta no sea una cita para dentro de 3 meses, sino una mano extendida. Para que, finalmente, empecemos a sanar a los sanadores.